Hola, si han visto la clase anterior, sabrán que mi nombre es Juan Coria y estoy a cargo del dictado de la unidad número 3 de la materia de argumentación y redacción jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán en este año tan especial 2020 de la pandemia mundial. Esto hace de que la clase sea en forma remota, virtual, asincrónica y sobre todo con la pobreza de no poder compartir los temas que se dictan con la inmediatez de ustedes, con sus dudas, con sus preguntas, con sus reacciones y las mías, aprendiendo un poco tanto de la interacción que tengo con los alumnos como los alumnos con el profesor. Pero esto es lo que nos ha tocado, así que vamos a seguir, a pesar de que ya las autoridades provinciales han permitido el dictado de clases presenciales, todavía la universidad no se ha organizado para eso. Así que seguimos a través de este medio y lo más significativo es que en la semana anterior, a través de lo que hemos visto del comienzo de la unidad número 3, observamos los temas de la inventio, la dispositio, la elocutio, la actio, la memoriae. ¿Se acuerdan que eso eran las expresiones que se tomaban del estudio de los trabajos de Aristóteles, que significaban la invención, la disposición, la expresión, la actividad, la memoria? Que también de alguna manera habíamos hablado de que había todo un proceso en el texto argumentativo, texto no como algo escrito, sino como la expresión lingüística en la cual se busca persuadir, convencer a otro o refutar la posición, la postura o la idea de otro. Habíamos visto que había dos que eran se llamaba extratextual en el sentido ya estricto de la palabra de lo escrito, que era la actio y la memorial. En aquella época, obviamente, estábamos en presencia de todo un sistema de comunicación público, oral, a través de los medios que las polis griegas tenían, a través de los gimnasios, la plaza pública, el lugar donde se tomaban las decisiones. Y entonces el actio, que era la actividad que desplegaba el orador, era muy importante para poder encontrar en el auditorio, cuando uno iba dirigido utilizando la retórica al gran público, lo que eran lo que llamábamos los estereotipos con los cuales la comunidad se sentía cómoda, a gusto y permitía una mayor recepción del mensaje. Y el memorial era toda esa memoria en lo que uno hacía del contexto y el texto argumentativo en su conjunto. También veíamos que Aristóteles a la dispositio le había dividido a partir de la exhortio, la narratio, la confirmatio, la pectoratio, que, como le habíamos dicho, significaba el comienzo del texto argumentativo, la historia, su historia, en donde volcábamos todos los hechos, básicamente. Después a esos hechos nosotros los confirmábamos a través precisamente de la argumentación utilizada, y después, digamos, en la forma en que lo hacíamos a través de la peroración. Referido a la belleza, a la estructura lingüística, básicamente. Esto era, digamos, nuestra estructura básica, pero quedaba pendiente que todo esto estaba dirigido no a un ensayo, a un trabajo académico, a una publicidad, sino básicamente al texto argumentativo jurídico, y que la doctora Corda había optado dentro de los textos argumentativos jurídicos, que por ejemplo podía ser el escrito de un abogado, podría ser un libro, como por ejemplo La lucha por el derecho de Yeri, que les recomiendo lean, es muy cortito y muy bueno.
Nosotros, para poder completar todo el circuito de comunicación del texto jurídico, el texto argumentativo jurídico, íbamos a utilizar sentencias. Y en este año en particular íbamos a utilizar una sentencia de primera y segunda instancia referido al caso de Natalia de Negri contra Google. Entonces quedaba para esta clase introducirnos en lo que era básicamente el tema de por qué argumentar. ¿Por qué argumentar? Digamos, nosotros, si entendiéramos como un proceso en donde el positivismo jurídico toma relevancia, si bien ya desde la Carta de los Derechos en Inglaterra o desde el Código de Hammurabi, siempre han existido normas escritas, pero el desarrollo de la humanidad siempre dejaba, de hecho el Antiguo Testamento, por ejemplo, muchas partes del Corán, básicamente también eran reglas y textos jurídicos con los cuales se organizaba una comunidad religiosa. Aún así, siempre toda esa estructura jurídica quedaba en manos de la subjetividad de quien ejercía el poder. Sacerdotes, reyes, jueces designados por los reyes, por los emperadores, por el Senado, por el pueblo en Grecia. Entonces, siempre había una gran aleatoriedad subjetiva. ¿Por qué? Porque no estaba muy claro cuáles eran las normas básicas con las cuales nos íbamos a organizar. En Occidente, a partir de la Carta de los Derechos, en Inglaterra, nosotros empezamos a ver un proceso de positividad, pero que no logra el alcance que tiene a partir de la Revolución Francesa. Evidentemente, ese anhelo de la Revolución Francesa no era un anhelo hueco, vacío, tenía un fundamento histórico y en su tiempo, en su lugar, que básicamente era el hecho de que los procesos sociales habían logrado que amplios sectores de la comunidad francesa, inglesa, europea en general, habían ascendido cultural y económicamente y habían empezado a exigir ciertos respetos, cierta seguridad jurídica a su funcionamiento. Esa seguridad jurídica en Inglaterra se logró a través del Common Law, pero en otros países, sobre todo en los países continentales de Europa, eso no era suficiente. Por la corrupción, por la dejadez, la vagancia, la falta de capacidad de sus dirigentes, no estoy hablando de la actualidad, ¿no? Estoy hablando de Francia. Entonces, Francia de 1700. Y entonces, ¿qué es lo que se buscó? La igualdad ante la ley, que todos los hombres éramos iguales ante la ley, teníamos una igualdad de derechos que el Estado, ya esté a cargo de un rey o de un presidente o de cualquier autoridad, no tenía derecho de avanzar sobre esos derechos. Esos derechos básicamente son tres: la vida, la libertad y la propiedad. De ahí derivan los demás derechos que el Estado debía regular, pero regular siempre respetando la intangibilidad de esos tres derechos. Y para eso se ponía en una ley, se lo ponía en forma escrita. El principio de legalidad que estudiamos en Derecho Penal, básicamente esa es la idea central. Es lograr que la subjetividad de un igual a nosotros, de otro ser humano, que porque circunstancialmente ejerce el poder, no vaya a dictar distintas
interpretaciones de esa ley, de manera que algunas veces entre un pleito entre A y B, en iguales condiciones y circunstancias, favorezca A y otras a B, porque eso generaba inseguridad jurídica. No estoy hablando de ahora que estamos en Argentina, Tucumán, y vemos como, por ejemplo, en cuestiones de género para el juez Pisa, el caso de Paola Tacacho no merecía el gasto, mientras que para otros casos muchísimo menos graves, muchísimos menos fundados, con muchísimas menos pruebas, sí le parece. Esa desigualdad que se crea a partir de una interpretación subjetiva del activismo de los jueces, de esa supremacía de la interpretación de los jueces sin tener en cuenta la ley, ha generado en su momento la Revolución Francesa, y tal vez en nuestra provincia exija que también replanteemos el alcance de cómo se interpretan las leyes, sobre todo a partir de la incorporación de los tratados internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. Pero ese es un tema que ustedes lo van a ir debatiendo a partir de que nosotros podamos entender esto. ¿A qué me refiero? En general, en Argentina, hasta el 2000, vamos a poner una fecha aproximada, existía un cierto compromiso de los jueces a respetar la legalidad. A partir de eso, 2001, 2005 y hasta nuestros días, eso se ha ido perdiendo. En Europa ya se había perdido hace bastante. Después de la Segunda Guerra Mundial, el alcance de la ley quedó muy discutido, sobre todo por la experiencia de las mayorías y de las leyes dictadas por la mayoría en la Alemania nazi. Las leyes eran totalmente, digamos, acorde al derecho alemán, pero afectaban los principios de justicia de esos tres derechos básicos que les decía al principio, como era la libertad, la vida, la libertad y la propiedad. Mucho antes de la guerra, no hablo de los crímenes de lesa humanidad que cometió el régimen nazista, hablo con anterioridad, las leyes de Nuremberg, el hecho de quitar la propiedad a ciertos grupos por el hecho de pertenecer a una religión, etcétera, etcétera. Eso se aplicaron y los jueces aplicaron esas leyes de tal forma que ya habían generado un estado de afectación a derechos fundamentales, a derechos humanos fundamentales, mucho antes del inicio de la guerra y de la persecución criminal a los judíos durante la guerra. Entonces, nosotros nos encontramos, digamos, actualmente en este contexto. Argentina, a medida que fue pasando toda la segunda mitad del siglo XX, incorporó todo un proceso de leyes sociales que limitaban cuestiones de derechos básicos, pero sobre todo fue siendo cada vez más abierta a la injerencia, la intervención del juez, como que el juez es una persona que tenía que solucionar problemas, ya no había partes, ya había un solucionador, no tenía que fallar de forma imparcial, sino tenía que fallar de acuerdo a criterios dados por los tratados y la Constitución, pero que los aplicaban en ese caso concreto en especial. Voy a empezar, por ejemplo, trayendo a la colación uno de esos primeros casos polémicos en el 2005. Una madre perteneciente a una comunidad indígena Wichi, a instancias, a pedido, a presión, a insistencia de la directora de una escuela, denuncia a su esposo por violación a su hija menor de edad que había dejado embarazada. Eso generó todo un proceso
en donde en primera y segunda instancia se confirma el procesamiento del agresor sexual, pero en la Corte se genera un fallo en donde anulan todo ese proceso, basado en que entendían que había una tradición aborigen. En el juicio, en la primera instancia, se había incorporado el informe de un antropólogo de la Universidad de Salta, en donde decía que las jóvenes madres de la comunidad Wichi gozaban de libertad sexual desde la primera menstruación, no importando la edad cronológica como la que establece la ley argentina. Por lo tanto, podía una persona, por ejemplo, ser anotada con posterioridad, aparecer como 9 años, pero en realidad teniendo 15, 9 años en el documento de identidad, pero biológicamente habiendo nacido 15 años antes, como alguien menor de edad para la ley, 9 años, que después pues, podría mostrar lo otro, pero como ya tenía su primera menstruación, podía elegir libremente, y ustedes, bueno, lamentablemente la mayoría no han hecho penal, pero digamos, los que han hecho penal saben que las relaciones sexuales consentidas libremente de las personas mayores de edad no son pasibles de ninguna persecución penal. Tendrían que darse violencia, digamos, la víctima tendría que ser en contra de su consentimiento, pero también las personas que son menores de edad, la ley presupone que no tienen la madurez necesaria para consentir libremente esa relación, que era lo que pasaba aquí. Pero la Corte de Salta dijo que el fallo debía tener en cuenta la cultura indígena y de esa forma descartaba el fallo inicial, lo anulaba y volvía a foja cero del caso. Esto generó un gran debate. ¿Por qué? Porque efectivamente la Constitución Nacional había incorporado tratados internacionales en donde hablaban de precisamente respetar la cultura indígena. ¿Qué era respetar la cultura indígena? Y ahí es donde empieza el debate, ahí es donde la decisión judicial de esos jueces de la Corte empieza a sobreponerse, en este caso, a la ley penal. Y ahí es donde empieza, ¿por qué argumentar? Efectivamente, los abogados del abusador sexual habían tomado argumentos que han sido escuchados por la Corte. Para tomar esos argumentos, ellos básicamente evitaron, queriendo, sin querer, otras cuestiones que se tenían que tener en cuenta, tal vez para llegar a ese fallo. Y vamos a ver por qué toda esta introducción. Porque precisamente esa forma que los abogados defensores evitan incorporar en el debate temas que le podrían ser contraproducentes a su argumento para convencer a los jueces, han sido, supongo, evaluados y estudiados en la Invention. Por casualidad, no creo, sino por destreza jurídica, los abogados defensores, es lo que supongo, los abogados defensores en su Invention, cuando están preparando en esa etapa pretextual, donde todavía no hemos empezado a desarrollar el caso, observamos todas las circunstancias de tiempo y lugar que rodean al caso y nos centramos en aquellos que nos van a permitir sostener la argumentación. Hoy en día vemos cómo la cuestión indígena también es utilizada para justificar quema de iglesias, de camiones de propiedad privada, de usurpaciones. Así que es pertinente y es de alguna manera actual discutir este tema.
Ustedes lo tienen que ver desde ese punto de vista, desde el punto de vista que cuando sean abogados, como abogados defensores, en su inventio van a tener que tener muy en cuenta todo el ordenamiento jurídico y cuáles son aquellas cuestiones que tal vez ustedes deberían evitar. Como por ejemplo en este caso se evitó la igualdad ante la ley. Esa niña indefensa, tal vez sin la madurez necesaria, de 9 o 11 años, eso estaba en discusión, pero no era menos de 9 ni era más de 11, había quedado embarazada por la actividad sexual de su agresor. Y si uno observa esta cuestión, lo que primero ve es que la persona débil en esta relación era precisamente la niña. Y que el fallo, de alguna manera, protegía a quien había logrado alcanzar un desarrollo suficiente para ejercer su defensa. Y está bien, dentro del ámbito penal eso corresponde. Lo que hay que tener en cuenta primero son los derechos del acusado, pero cuando observamos estas cuestiones, cuando se deja de lado la igualdad ante la ley y cuando se permite una relativización de lo que la ley considera una edad en la cual la persona puede prestar válida y libremente su consentimiento para una relación sexual, es precisamente ahí donde entran a jugar las cuestiones que se han dejado de lado por la defensa y que en su momento cada tribunal tuvo o no en cuenta. Como por ejemplo el hecho de la pedofilia. Es decir, suponer que una persona por tener la posibilidad de pertenecer a uno u otro grupo, a una u otra religión, pueda sortear no el derecho privado de él, no su libertad, sino la libertad de otra persona, que pueda avasallar la libertad de consentimiento de otra persona, la cuestión ya se pone en duda. ¿Por qué? Porque en definitiva, nosotros si aceptáramos ese razonamiento, podría existir dentro del contexto de la libertad religiosa, como de la identidad religiosa o la identidad cultural aborigen, la posibilidad de la pedofilia. Y creo que los argentinos no estamos dispuestos a vivir en una comunidad en donde las personas menores de edad puedan estar expuestas a este tipo de agresiones sexuales. Entonces, claramente, la inventio con la que la defensa se basó para llegar a la Corte de Salta fue muy buena. La podemos compartir o no, pero su labor profesional fue buena. Tomó los argumentos que consideraba podían favorecerlo y, deliberadamente o no, omitió todos aquellos que lo podían perjudicar. La igualdad ante la ley, el fomento de la pedofilia, la falta de sensatez en la organización social en base a que por la identidad cultural o religiosa se pueda avasallar el derecho de un menor de edad. Entonces, básicamente este es un caso. Así también hay desde el 2005 esta parte en sede penal, laboral, civil, comercial, hay cientos y cientos de fallos que básicamente han incorporado este decisionismo judicial y que de alguna manera a todos los ciudadanos nos ponen en un estado de indefensión, de inseguridad jurídica, que ojalá encontremos el punto medio entre uno y otro. Yo creo que el control constitucional difuso que tiene nuestro país, lamentablemente ustedes antes que habían eliminado la secuencialidad ya también habían hecho constitucional y habían entendido esto, pero bueno, aunque les quede, el que cada juez pueda determinar si una ley es constitucional o no,
era muy valioso. Hoy ni siquiera hace falta eso, muchas veces se aferran a fracciones de una oración, de un tratado internacional para decidir algunas veces por A y otras veces por B, generando una gran inseguridad. No son todos los casos, pero ustedes como cuando sean abogados se van a enfrentar a esa realidad, y es una realidad que es penosa, dolorosa, y que cada vez hace que los ciudadanos crean menos en la justicia. Entonces, tenemos en cuenta esta cuestión para analizar nuestro caso, que es básicamente de Negri Natalia contra Google. Aquí yo les pediría que, al igual que lo hago yo, ustedes tengan el fallo a mano cuando vean esta clase, porque eso nos va a permitir a nosotros avanzar sobre las cuestiones que hacen a la argumentación de los abogados de Natalia de Negri, es decir, la voz referida en el caso, los abogados de Google, la sentencia y su impacto social, o en la sociedad, perdón. Aquí es muy interesante observar cómo el primer, tal vez, interés de Natalia de Negri no se ha cumplido por su propia acción. Yo, en mi caso, había olvidado absolutamente por completo a esta cuestión, a esta persona, y a partir de su intervención en la justicia con este caso, he vuelto a ver videos que nunca había visto, he vuelto a conocer en profundidad el caso original, como todas las cuestiones referidas, y todos ustedes no hubieran siquiera tal vez enterado de que existía una persona con ese nombre si no hubiera sido que ella hacía este fallo, y que era tan trascendente en lo jurídico y tan trascendente en lo argumentativo, que es usado en la universidad para debatirlo, con lo cual se expande más el tema de su figura. La gente que normalmente está ligado a la farándula muchas veces utiliza estos casos. A mí no me consta, porque los dichos del fallo no alcanzan a explicar muy bien si efectivamente lo que alega Natalia de Negri de ser hoy una empresaria exitosa se vea beneficiada o no con esta publicidad adicional a partir del juicio. Pero de todas maneras vamos a actuar como deberíamos actuar siempre, como debería actuar un juez, un abogado, todas las personas, partiendo de la buena fe. Si Natalia de Negri, de buena fe, hace este planteo y siente que su honor, siente que su nombre, que su prestigio personal está siendo dañado, afectado, disminuido, menoscabado por la actividad comercial que hace Google. Google no, digamos, lo hace su empresa para ganar dinero, y gana dinero precisamente con su algoritmo famoso, en el cual las noticias relevantes son puestas a mayor consideración. Es decir, personas que tal vez no buscaban esa información, cuando buscan información que tiene relación, se exponen estas alternativas para que uno con facilidad pueda ingresar. Ese es su negocio. Y entonces Natalia de Negri, de buena fe, considera que todo esto, su honor básicamente está siendo afectado por Google, y lo demanda. En esa demanda nosotros, digamos, vamos a ver que tenemos una presentación del abogado demandante, del abogado que representa a Natalia de Negri, con una serie de argumentos que son interesantes para tener en cuenta, y que yo los voy a resumir, por decirlo de alguna manera, en algunos
no en todos los que presenta, pero sí en los más relevantes para que nosotros, en este caso, podamos analizarlo como si estuviéramos en un aula, pero no estando en el aula, para que después, esta vez, a través del foro, ustedes puedan hacer alguna pregunta, bueno, que no va a tener la misma riqueza que la presencialidad, pero es el único medio que tenemos por ahora. Natalia de Negri solicita y dice en forma urgente. Primer elemento, ¿urgente o no urgente? ¿Cuál es la urgencia? Después de 20 años. Si hace falta o no hace falta. Nuestra inventio de este caso quisiera que ustedes la analicen en función de, no en función, sino teniendo ya el apunte, teniendo ya el machete del fallo de primera instancia. ¿En qué sentido? En que ustedes ya van a tener los argumentos y se van a preguntar si cada palabra incorporada, si cada elemento incorporado es favorable o no. Bueno, además tienen el resultado, pareciera ser favorable, en primera instancia por lo menos, parcialmente favorable como dice el fallo, pero bueno, le da lugar a la petición principal. Y entonces, en su inventio de este caso, van a incorporar términos como la solicitud de carácter urgente, de aplicar el derecho al olvido. Eso es todo una expresión, pero que tiene una cierta intensidad dada por la palabra urgente. Es decir, ella a través de esa palabra, evidentemente después veremos, seguramente va a tener un significado positivo para su argumentación. Y era el derecho al olvido respecto a una información personal ocurrida hace más de 20 años. Otro elemento para su inventio es el hecho que incorpora que el hecho que a ella la afecta a partir de la difusión habría ocurrido hace más de 20 años. ¿Sería lo mismo más de 20 años que ayer? Si nosotros nos vemos afectados en nuestro honor por una publicación que se expande, se realiza a través de Google, como el caso que propicia la vicepresidenta de la Nación contra Google también, de algo que es más reciente, digamos, si es más o menos reciente, eso lo hace más fundado el argumento o no. Evidentemente, viendo el resultado del caso, tal vez el hecho de que el caso haya ocurrido hace más de 20 años también sea relevante. En su invento ustedes podrían haber omitido eso y haberse centrado en que el honor de la persona no importa si es afectada inmediatamente o por un hecho ocurrido hace 20 años. Pero yo no he preferido los 20 años. ¿Por qué? Porque seguramente en su estructura argumentativa, en su lógica, iban a necesitar tal vez en algún momento también la presencia del tiempo. El tiempo, en este caso, más de 20 años. Y que esa información era irrelevante e innecesaria. ¡Chan! Hasta ahora habíamos incorporado algunas cuestiones que tenían que ver con un hecho concreto. Pero ahora ellos agregan que la información, ya la voz referida de Negri, es antigua, irrelevante e innecesaria. ¿Es un hecho? Ustedes se tendrán que contestar eso. ¿O es un juicio? Haberlo incorporado, evidentemente, les ha servido. Pero podríamos ver más adelante las dificultades de incorporar en nuestra argumentación juicios que pueden no ser
tan significativos a la hora de sustentar nuestra argumentación, porque eventualmente puede desviar la atención del juzgador, puede acentuar los argumentos de la defensa y evitar que alcancemos nuestro objetivo. Aunque aquí lo han alcanzado, no quiero dejar a ustedes la inquietud de que evalúen en su inventio incorporar o no el tema de antigua, irrelevante e innecesaria información, afirmando que le causa perjuicio. Esto es muy importante. Si usted afirma en su texto, cuando haga su inventio, esté seguro de que lo puede probar. Aquí está haciendo una afirmación que la actividad de Google le causa a su clienta serios perjuicios. El perjuicio no es algo solamente subjetivo. Ni siquiera el honor es totalmente subjetivo. Hay una consideración objetiva, pública, medible por los demás. Porque si no, todos nos podríamos... Ustedes se podrían haber ofendido ya 5 veces por las cosas que vengo diciendo en mis clases. Y la verdad que ni he tenido la intención, ni creo que uno haya ofendido a alguien, aunque tal vez yo haya expresado ideas que para ustedes no son, o que no son propias de ustedes, que son contrarias a las ideas que he expresado en algunas ocasiones en la clase. Por lo tanto, el perjuicio es algo que tiene que ser probado. Suponemos que por el resultado ha sido probado, pero en su inventio siempre tengan en cuenta que cuando afirman una consecuencia, afirman un resultado, ese resultado tiene que ser probado, no puede ser solo en base a los dichos de una persona, porque la otra parte que va a decir que no lo han probado, simplemente, y que no se puede juzgar a alguien por los dichos de otra persona solamente. Entonces, y que se refería a hechos periodísticos ocurridos en el pasado, vinculados a una causa penal de trascendencia que consideró carecía de interés público, es decir, la persona no solo juzga como antigua, irrelevante e innecesaria la información, sino que además juzga que actualmente no tiene interés público y general. Otro elemento que han incorporado. La misma, además, reconoce que participó en forma pública y voluntaria en todas esas publicaciones. Pero como han pasado muchos años, la información y continúa apareciendo, cada vez que ingresaban el nombre de la demandante, Natalia de Negri. Si incorporan, parece, por lo que dice el fallo, información que tenía que ver con los resultados de la búsqueda, parece que hacen una serie de búsquedas y en esas búsquedas se hacen captura de pantallas o link, y decía que esas publicaciones que aparecían cada vez que ocurría ingresar el nombre de la demandante, a ella la avergonzaba. Sí que la avergonzaba. La publicación o lo que ella había hecho voluntariamente. Es algo que ustedes tienen que analizar también. Y habla del caso en concreto, que es un caso policial en el cual se arma toda una actividad delictiva entre policías y fiscales y jueces para extorsionar y sacar dinero a personas famosas. Y ellas eran parte de esa asociación ilícita con el fin de conseguir dinero de las personas que iban a acusar falsamente, Coppola, Maradona, Tarantini, no sé cuántos más habrán sido.
Eh, lo que vale aquí ahora ver es precisamente los argumentos y los contraargumentos que en su invento ustedes tendrían que analizar. Imagínense el juicio primero de irrelevante. De Antigua sí, Antigua es Antigua, 20 años. 20 años es un tiempo considerable, aunque el Tanco diga que 20 años no es nada. Lo cierto, lo que ustedes han vivido casi son 20 años y un poco más, y lo que hemos vivido más de 20 años, sabemos que 20 años es mucho, y por lo tanto podríamos decir que haber incorporado el tiempo para decir que es una información antigua es lógico y se sostiene uno con otro. Pero ya cuando dice que es irrelevante e innecesaria una información, ¿qué información pública es innecesaria? Si esa información pública ha sido editada en canales de televisión y en periódicos que al día de hoy siguen. Si ustedes van a las bases de datos de los periódicos no van a seguir teniendo eternamente mientras dure la humanidad. ¿Por qué? Y básicamente porque es el derecho a la libre información. Derecho que no es solo del diario, sino también de nosotros. Entonces, aquí lo que de alguna manera el fallo o la pretensión de Natalia de Negri no va a poder ir jamás en contra de los medios de comunicación que han publicado esas noticias, con o sin el consentimiento, pero que la demandante acepta haberlo hecho con consentimiento, las actuaciones personales, y la información periodística está ahí. Entonces los abogados, en su inventio, los abogados, la voz referida de Natalia de Negri, en su inventio, también tuvieron otro acierto. No fueron en contra de los medios de comunicación que habían publicado esas noticias. Cuando uno ponía Natalia de Negri, salían los videos en general, incluso los que he podido ver ahora, que ya había olvidado, era un tema que trataba, que no me interesaba mucho en ese momento, no lo veía, pero era inevitable, estaba permanentemente en todos los canales, entonces algo, la referencia lo tenía, pero ahora he tenido para estas clases ver de nuevo los videos y son de canales de televisión, ¿sí? Son publicaciones de la televisión abierta, de la televisión por cable, de los periódicos más conocidos del país, de mayor trascendencia y más antiguos que las publicaciones de Natalia de Negri, y los abogados no fueron contra esos medios. ¿Y por qué no fueron? Porque irían contra un derecho que en el mundo occidental está muy bien protegido, y cuando digo bien lo digo en forma positiva, está bien que así sea, que se proteja la libertad de opinión, que se proteja la libertad de prensa, de manera que todos nosotros podamos expresar nuestras ideas libremente, sin censura previa. Con lo cual, otro acierto, lo que Natalia de Negri y sus abogados logran es precisamente buscan disminuir la difusión, porque ya todos nosotros nos hemos acostumbrado a ingresar a los buscadores y principalmente a Google, por ser el más importante y el más efectivo hasta ahora. Para buscar una información ingresamos a Google, no ingresamos al diario El Clarín, no ingresamos a página 12, no ingresamos a canal 13, ingresamos a Google y Google nos redirecciona a esos medios de comunicación. Google jamás publicó absolutamente nada de Natalia de Negri, porque Google no es un editor de contenidos. El editor de contenidos son los medios de comunicación, son incluso los canales de televisión a través de YouTube que tenemos cada uno de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera.
o podría ser los blogs, o podrían ser las páginas de internet, y todos los otros medios posibles a nuestro alcance, Twitter, Instagram, Facebook, no sé, todo lo que se le ocurra. Por lo tanto, Google no es editor de contenidos, y por lo tanto, Google se defiende y dice, pero yo no he hecho absolutamente nada de eso. Yo no, simplemente hago mi trabajo, y mi trabajo por el cual trato de ganarme dignamente el sustento propio y de la familia de todos los que trabajan en Google es a través de este algoritmo famoso que hace que las noticias relevantes se potencien y las noticias que son menos relevantes pierdan interés o estén muy lejos, millones muchas veces antes de lo que primero aparece en la pantalla. Esto es muy interesante porque es ahí en donde nosotros tenemos que analizar a la luz del resultado del caso de Natalia De Negri contra Google de primera instancia, vuelvo a repetir, estamos analizando el fallo de primera instancia, podríamos decir que esa inventio, que los abogados han tenido una inventio exitosa. Venía Natalia De Negri y le decían, estoy cansado de salir. ¿Y dónde sale usted? Y ahí está la nota de Clarín, de Canal 13, de Página 12, exponiéndome a mí. Y el abogado, si no hubiera hecho una buena inventio, probablemente, tal vez hubiera ido contra Google y todos esos medios. Y probablemente hubiera fracasado. Tal vez no con Google, tal vez sí con los medios, pero evidentemente hacerlo solo contra Google ha sido un acierto. Después, lo más significativo es que el juez acepta, tal vez porque Google o no se defiende adecuadamente o no hace hincapié en estas cuestiones que nosotros hacíamos alusión al principio, de que tildaba la información como antigua, irrelevante e innecesaria, y también que le ocasionaba a ella serios perjuicios. Es decir, lo más destacado que habla el fallo, no conocemos los textos de los abogados, pero lo más destacado que habla el fallo es precisamente que Google hace alusión a la libertad de expresión y de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos, ¿sí? Los que no son Natalia De Negri, sino el resto de la humanidad, a poder acceder a la información libremente, sin censura previa. Y que de alguna manera eso está receptado por la ley 26.032 en su artículo 1, que dice que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Y entonces ahí volvemos al punto. Si los abogados en su invento no iban contra los medios porque afectaba la libertad de expresión, ¿por qué aceptan avanzar contra Google a pesar de que la ley argentina habla que su actividad está equiparada a la libertad de expresión? Primero, porque es una interpretación, la ley es una interpretación. Eventualmente hasta podrían haber buscado la inconstitucionalidad, cosa que sería muy difícil, pero lo podrían haber hecho. No lo han hecho tampoco, precisamente ¿por qué? Porque si atacaban a la ley, de alguna manera no afectaban solo a Google, sino a todos los otros operadores de Internet. Con lo cual, ya la situación de su clienta podía verse mucho más débil ante el derecho de todo el resto de la humanidad a conocer la información. Y sobre todo de todos los otros operadores que se verían tal vez indirectamente afectados por el fallo. Y además creo que es totalmente constitucional. De todas formas, bueno, sería un debate. La cuestión está en que ellos apelan a un fallo del Tribunal Europeo
que de alguna forma le daba lugar a esto. Pero ese fallo no hablaba de la actividad individual de una persona. El derecho al olvido que hablaba el fallo del Tribunal Constitucional Europeo se refería a una persona que debía y había dejado de deber. Y consideraba que seguía viendo afectado. ¿Por qué? Porque aparecía la información de lo que él había debido y no de lo que debía actualmente. De todas formas, lo importante es que hay un hecho, y el hecho concreto es que Google opera a partir de ciertos parámetros algorítmicos que remiten la búsqueda a un editor de contenido que no son ellos. Lo que busca de alguna manera Natalia De Negri es que sea difícil para nosotros saber de ella, evitando que Google nos facilite la información. Ahí el primer punto. Los jueces de primera instancia de este caso tienen el derecho, tienen la autoridad, la potestad para impedirnos a nosotros acceder a partir de los medios a nuestro alcance a la información que buscamos, y no les sabría decir. Yo les podría dar mi opinión, pero no les puedo dar una conclusión, porque esa conclusión no es matemática, no es las ciencias exactas, es de la humanidad. Y por lo tanto, en mi opinión, considero que todos nosotros tenemos derecho a acceder con todos los medios tecnológicos a nuestro alcance y con toda la facilidad a nuestro alcance al conocimiento de toda la información disponible. Con lo cual, el fallo me ha coartado a mí y a todo el resto de la humanidad a conocer, si hubiera querido conocer la actividad de Natalia De Negri de manera fácil. Me tendría que convertir en un investigador, tener recursos económicos disponibles, tiempo, ir a todos los medios de comunicación, ir a todos los diarios, lo cual lo único que haría sería aumentar el costo de mi investigación y tal vez eso desalentarme a que lo haga. Pero en definitiva, el fallo en primera instancia le da esa oportunidad del derecho al olvido. Pero volvemos a los sujetos. Es decir, ella quiere que lo olvide ¿quién? Ella lo puede olvidar si quiere, pero ella está buscando que la justicia haga que nosotros nos olvidemos, que no podamos acordarnos, que nosotros no tengamos derecho a buscar de forma fácil y recordar eventualmente su actividad voluntaria y pública durante el caso Coppola. Lo cual, de alguna manera, es al menos interesante analizarlo desde la inventio de su trabajo para aprobar esta materia. ¿Por qué? Porque eventualmente a esos mismos abogados después les va a tocar, probablemente, habiendo demostrado su expertise, su calidad profesional, ser abogados de YouTube. Aunque YouTube, de alguna manera, también se discute si es editor o no de contenidos. Considero que no es editor de contenidos. Todos los que subimos cosas de YouTube somos los editores de contenidos, pero es una discusión que está todavía no saldada del todo. De todas formas, claramente en su inventio van a tener que tener en cuenta cuáles han sido aquellas cuestiones que podrían haber sido utilizadas por Google de otra forma para que el fallo sea diferente. Como por ejemplo, si ha sido o no probado debidamente el perjuicio, y si
tenemos manera de explicar y demostrar que una información no es irrelevante e innecesaria. Con ese criterio, si nosotros damos lugar, si la libertad de expresión, de opinión, de prensa, podría estar sujeta al juicio, a la vara de un esquema en donde se pueda analizar algo como innecesario, por ejemplo, el gobierno podría considerar innecesario que nosotros accedamos adecuadamente a los datos de las infecciones por COVID-19 en Argentina durante el año 2020. ¿Por qué? Porque bueno, ellos ya han dado la información y sería innecesario que nosotros la busquemos por otros medios. De hecho, es tan poco confiable la información que da el gobierno que hemos sido excluidos de algunos sitios en donde se sigue la evolución de la pandemia a nivel mundial. Con lo cual, ¿qué es irrelevante? ¿Qué es innecesario? ¿Hay información irrelevante? ¿Hay información innecesaria? Puede haber información perjudicial, sí, eso sí. Y si es una información perjudicial y esa información por alguna razón no es de interés público, no tiene que ver con la comisión de un delito, eventualmente generaría responsabilidad en quien la emitió. En este caso no es Google, sino los medios de comunicación. Y eventualmente también estaría prescrito, no lo podría hacer ahora. Pero de todas formas, estoy convencido que ustedes ahora van a poder interpretar no solo este fallo, sino otros textos argumentativos jurídicos desde una posición en donde consideren antes de iniciar la disposición de su texto con todas las cuestiones argumentativas que vamos a incorporar, digamos, tanto con el comienzo de presentando el caso, como narrando la historia, como argumentando y buscando las palabras adecuadas para hacerlo, es decir, con el comienzo, la historia, la confirmación y la peroración. Básicamente esto es lo que quería hacer hincapié, porque ese es el fundamento de la argumentación principal. El fundamento de la argumentación principal, por supuesto, el fin es convencer, el fin es refutar a quien tiene una idea opuesta a la nuestra, pero ese fin comienza mucho antes de que nosotros empecemos a escribir la primera línea de nuestro texto argumentativo jurídico. Comienza en el inventio. Comienza cuando seleccionamos arbitrariamente y a nuestra conveniencia de parte de presentación de nuestro argumento o de nuestra decisión, si fuéramos el juez, qué argumentos vamos a utilizar, qué hechos y qué argumentos. Cuando nosotros más hechos y más argumentos podamos ingresar y probar y que sean lógicos los primeros del comienzo al final, mayor posibilidad de éxito vamos a tener. Si por el contrario nosotros evitamos la mayor cantidad de hechos, como podría ser las circunstancias de que no está probado lo perjudicial, digamos, sino si elegimos un hecho y no lo probamos, o eliminamos un hecho que eventualmente puede contradecir la otra parte, o el juez en su momento podría
contrarrestarnos y debilitar nuestra posición. Si nuestros argumentos son contradictorios, también hay que tener mucho cuidado en eso. Y si son sobreabundantes, muchas veces también. ¿Por qué? Porque cuando hemos superado los argumentos necesarios para presentar en forma clara nuestros argumentos y suponemos por un instante que el argumento que vamos a utilizar va a estar apoyado si agregamos más argumentos por una cantidad y no por una certeza y calidad del argumento, eventualmente también podremos estar debilitando nuestra posición en nuestro texto argumentativo jurídico. Cuando más adecuada, estudiada y probada sea su estrategia analizada en el inventio, probablemente mayor posibilidad de éxito van a tener. Espero que les haya servido esta clase y que todas las dudas la vuelquen en el conversatorio que se agrega a cada clase en el aula virtual. He disfrutado mucho poder volver a dar una clase de argumentación en este año, aunque sea a través de estos medios y en esta circunstancia mundial tan dolorosa y tan difícil. Agradezco a la doctora Corda la oportunidad de poder hacerlo y espero que pronto podamos encontrarnos en forma física y debatir todas estas cuestiones que he incorporado a la clase y que ustedes no han tenido la oportunidad de rebatirlo con sus argumentos, con sus ideas, con su posición, con su pasión, que se disimula y que se pierde en la redacción de un conversatorio, obviamente. Así que hago votos para que esto ocurra pronto y que Dios detenga esta pandemia y preserve a la humanidad de este flagelo. Muchas gracias.